Muy buenas, bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de esta breve historia de la hipnosis que estamos haciendo en Hipnosis Funciona. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a un personaje misterioso y que tiene el mérito de ser el primer hipnotista de espectáculo del que tenemos constancia y del que, que está bien documentado tanto en España como en Sudamérica. Se trata de Enrique Onofrov. Ya sabes que esto es Hipnosis Funciona y empezamos ya. Enrique Onofrov. ¿Quién fue este hombre? Pues la verdad es que no sabemos cuáles son sus orígenes. Hay autores que afirman que era ruso, otros dicen que era belga, otros italiano. El mismo Onofrov, alimentando un poco su leyenda, decía que era hijo de un guardia suizo del Vaticano. Hay algún autor que señala que es barcelonés, de nombre Onofre, y por eso el Onofrov. El caso es que no sabemos muy bien ni quién fue ni cuándo nació. Hay algunos autores que señalan en 1864, pero nada de esto es seguro. Lo que sí podemos casi afirmar es que parece ser que estudió medicina. Estudió medicina y muy joven, desde muy joven, empezó a entrar en contacto con la hipnosis, con las técnicas de hipnosis. De manera que en 1882, estamos hablando de casi al final del siglo XIX, en 1882, en un periódico aparece la primera reseña escrita hablando de un hipnotista de escenario que se llama Onofrov, que es este hombre. Bueno, pues su carrera artística dura de 1880 hasta 1934, que fue cuando se jubiló en Barcelona. Estamos hablando de 50 años de presencia en los escenarios, con muchos altibajos, con anécdotas bastante interesantes, ahora contaremos algunas, y podemos hablar de un personaje que marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque Onofrov es el primer hipnotista de escenario del que tenemos noticia. Directamente después de él viene el profesor Alba Padre, que fue discípulo suyo en los años 20, 30, 40 del siglo XX. Y luego ya se desarrollan las carreras artísticas del profesor Max y de Fassmann. Es decir, fue el primer hipnotista serio de espectáculo, el primer gran hipnotista. Algún día vamos a dedicar un capítulo a profesor Alba. Los que sois habituales de mi canal ya sabéis que tenemos un capítulo dedicado al profesor Max, otro dedicado a Fassmann, capítulos interesantes. Me falta el de profesor Alba, tanto padre como hijo, porque son dos, padre e hijo. Y también vamos a dedicar en algún momento un capítulo a Ramón y Cajal, el premio Nobel, que en su época también fue un gran hipnotista. La gente hacía cola en su casa, en la puerta de su casa para recibir sesiones de hipnosis. Y al capitán Julio Camino, al capitán militar Julio Camino. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a empezar hablando de este fenómeno, porque fue un fenómeno de los escenarios. Pensad una cosa, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. En aquella época la hipnosis era concebida como algo casi sobrenatural, no se sabía muy bien qué era. Los médicos la querían adoptar y de hecho la tenían como una técnica médica. Estos primeros pioneros la sacan de la Facultad de Medicina y la llevan a la calle, a los escenarios para hacer hipnosis de espectáculo. Y bueno, siempre hay una lucha que dura hasta nuestros días. Y es una parte que me parece interesante de la biografía de Onofrov. Pero ahora iremos a eso. El caso es que Onofrov, de 1880 a 1934, desarrolla una gran labor, una gran carrera en los escenarios. Era una persona que vestía muy atildado, tenía una presencia en el vestir. Decían que su mirada era magnética. En aquel tiempo se pensaba que la mirada del hipnotista era su principal arma. Y Onofrov empieza casi desde el principio a hacer una serie de números que son luego los que van a heredar estos tres, profesor Alba, Fassmann y profesor Max. Y casi todos los hipnotistas del mundo en la primera mitad, hasta los años 70 más o menos del siglo XX,
utilizan este tipo de espectáculo en el que se mezcla por un lado las técnicas hipnóticas y por otro las técnicas de mentalismo, lo que hoy en día sería mentalismo en el mundo de la magia. Para no equivocarme, tengo aquí cómo se anunciaba el señor Onofrov, Enrique de Onofrov, decía que su show era de adivinación, fascinación y sugestiones mentales. El caso es que él mismo se autodefinía como campeón mundial de fuerza físico-psicológica, algo así, físico-fisiológica, no me salía, sabía que lo tenía que leer. Onofrov tiene su espectáculo, tenía una seña de identidad, y es que hipnotizaba a la gente para que se creyese, para que los hipnotizados pensasen que estaban en la selva. Esto daba lugar, lógicamente, a grandes... bueno, pues a grandes hitos en el escenario, porque cada vez que subía un voluntario, Onofrov lo hipnotizaba, le decía que estaba en la selva, entonces los hipnotizados de repente se arrancaban la camisa, empezaban a gritar, bueno, una cosa tremenda. Sabemos, hay una anécdota, y es que en 1895 tiene que salir de España. ¿Por qué? Porque tiene un par de episodios, digamos, escandalosos. Por un lado, en Madrid, el Obispado de Madrid, la capital de España, el Obispado de Madrid y la asociación, la Liga de Padres de Familia, presionan al gobernador civil de la época para que Onofrov deje de hipnotizar. Porque sus espectáculos, pues imaginaros, personas que de repente se quitan la camisa en aquella época, en el escenario empiezan a gritar. Hay otros que los hipnotizaba para que cantaran canciones, digamos, subidas de tono. Pues eso provocó fricciones tanto con el obispado como con la Liga de Padres de Familia. En Oviedo, en el Teatro Campo Amor, también tuvo creo que fue en 1893, tuvo una desafortunada intervención porque hipnotizó a varios mozos, a varios espectadores, para que cantasen canciones ligeramente obscenas, ligeramente satíricas. En el patio de butacas, la alta sociedad, pues la alta sociedad y todo el mundo en general, empezó a protestar un poco, sobre todo las señoras, empezaron a oírse, pues, esta típica tos incómoda, empezaron algunos vaídos, algunos desmayos. Hubo una parte del público que se levantó, exigió al hipnotizador que los hipnotizados dejasen de cantar. Este hizo caso omiso, siguieron cantando los hipnotizadores y al final varios espectadores se sublevaron. Tengo aquí la anécdota, la voy a leer tal cual. Ordenó a un hipnotizado cantar unas coplillas algo indecentes, cuenta el cronista de la época. Repitieron estos el cantar pese a las protestas, y entonces, agotada la paciencia de los espectadores, ante aquel insulto soez a la moral y al decoro, algunos se lanzaron al escenario y empezaron a repartir paros y bofetadas a Onofrov y a los cantantes. En fin, era una época en la que las reglas había que seguirlas y Onofrov se las saltaba en pro del espectáculo. Claro, ¿esto qué hacía? Que la siguiente función hubiese más gente que quería ver de qué iba aquel tumulto, qué pasaba. Es una técnica de marketing muy estudiada, pero claro, en aquel tiempo, pues, ya digo, en 1893, esto fue en Oviedo, esta anécdota, y en 1895 en Madrid, al final Onofrov tuvo que hacer sus maletas y embarcarse rumbo a Estados Unidos, y luego recorrió todo el cono sur, absolutamente. Países como México, Argentina, Chile, está muy bien documentada su presencia en todos estos países, porque los periódicos se hacen cargo los periódicos de la época se hacen eco de su viaje. Y Onofrov prácticamente es lo que hoy sería una estrella del rock and roll o una estrella del pop. Allá donde fuera, pues llenaba los teatros, provocaba histeria colectiva y, bueno, pues una cosa muy, muy interesante como fenómeno. Y claro, por todos estos países pues también iba levantando una polvareda. De hecho, en 1913 en Santiago de Chile fue detenido por la policía, acusado de no tener poderes. Acusado de no tener poderes y de usar compadres, de usar compinches para sus actividades mágicas. Y entonces él mismo, delante de la policía,
demostró que podía hipnotizar y delante de un comité de médicos pues realizó varias pruebas de sugestión, varias pruebas de hipnosis. Luego en su espectáculo había una parte, digamos, de magia, de mentalismo. Esto también lo hacen Fassmann, lo hacen el profesor Alba padre, profesor Alba hijo, lo hace el doctor Max, el profesor Max. Son números en los que se mezcla un poco el mentalismo con la hipnosis o directamente mentalismo, y que dan la impresión de que el hipnotizador, en este caso Onofrov, tenía superpoderes, tenía poderes como la visión con rayos X, con los ojos vendados, etc. Entonces encontramos que son patrones comunes en todos estos grandes hipnotizadores, en todos estos grandes artistas del escenario, que, por ejemplo, el tema de la visión de rayos X, el tema de conducir con los ojos vendados, Onofrov fue el primero en Estados Unidos, el primero que condujo un automóvil con los ojos vendados, con vendas, algodón, en fin, toda la parafernalia, y demostró que él podía conducir un automóvil. Luego, tanto Alba como Fassmann como Max han realizado ese tipo de hazañas. El caso es que en esta gira mundial pasa por Francia, pasa por Inglaterra, donde Oscar Wilde cae admirado ante su presencia escénica y ante sus habilidades como hipnotista. En Sudamérica conoce a Rubén Darío, que también le dedica todo un tratado filosófico, una obra, ahora mismo no recuerdo el nombre, una obra, porque en aquella época estaba muy de moda el tema de la hipnosis. Era algo que se escapaba un poco a la realidad y algo que empezaba a ser utilizado en los escenarios por estos pioneros, ¿no? De hecho, creo que veáis aquí, un segundito por favor, estáis viendo a Onofrov hacer una catalepsia, que es, justo lo tenemos detrás mía, hacer una catalepsia, es decir, poner a un espectador entre dos sillas, sujeto nada más por la nuca y por los talones, y luego podía incluso apoyar o sentar a alguien encima y el espectador se queda. Esto lo he hecho yo alguna vez, no es una cosa habitual, porque bueno, se pueden hacer otras cosas mucho más interesantes, pero este tipo de catalepsias es muy espectacular, y de hecho todavía hoy en día hay hipnotistas de escenario que pueden llegar a hacer este tipo de catalepsias. Bueno, el caso es que Onofrov tiene una grandísima influencia sobre un montón de autores, ya os he dicho, os he comentado Rubén Darío, Oscar Wilde, incluso llegó a conocer a Dalí, y Dalí se quedó, podríamos decir que fascinado por la presencia escénica de Onofrov. Bueno, aquí estoy con una foto del profesor Alba, padre, que fue discípulo directo. El profesor Alba se enroló en la compañía de Onofrov, porque Onofrov no era él solo. Onofrov llevaba a 10 o 12 personas que viajaban en distintos trenes, viajaban en distintos barcos para que no los relacionaran con Onofrov, y esos eran los que iban captando a los hipnotizados que luego saldrían en el teatro. Onofrov realmente hipnotizaba, lo hacía. Pero estos captadores, llamémoslo, estos colaboradores, lo que hacían eran buscar personajes que fueran interesantes para convencerlos de que, bueno, en un momento dado tenían que subir al escenario, ofrecerse como voluntarios y lucirse así delante de la alta sociedad que iba a llenar el teatro. El caso es que, bueno, como he dicho, Onofrov fue detenido en un par de ocasiones, acusado precisamente de eso, de usar compadres, cuando realmente lo que usaba era un ejército, una legión de colaboradores, pero realmente hipnotizaba. El caso es que Onofrov es un personaje muy famoso. El propio Dalí, os estaba comentando que el propio Dalí cayó fascinado, ya no solo por su arte, sino también por las posibilidades que el mundo de la hipnosis. Estamos en los años 20, cuando Dalí conoce a Onofrov, cuando presencia un par de actuaciones suyas. Estamos en los años 20, los años de Freud, del psicoanálisis, la hipnosis que se revela como una herramienta poderosísima. En fin, es todo un mundo de fascinación que se abre delante de Dalí, y por eso que cae, bueno, pues rendido ante la mirada penetrante de Onofrov.
Onofrov está en los escenarios hasta el año 34, que da su última función en Barcelona. Y escribió varios libros. Uno es este que tengo encima de mí, el grande Aprenda a hipnotizar en 10 lecciones. Resultado infalible en 10 lecciones. Tratado práctico por correspondencia. Y otro que lo escribió posiblemente 1 o 2 años antes de morir es Para no envejecer. El método Onofrov para no envejecer. Porque decía que el hombre no muere, el hombre se mata. Entonces este es el método práctico autosugestivo para conservar el vigor y el aspecto de la juventud. La verdad es que Onofrov tenía mucha vitalidad, le pasaba pues como a Fassmann, como a Alba, como a todos estos hipnotistas que conservaban una carrera muy dilatada en el tiempo, porque tenían una grandísima vitalidad. Siempre se comentaba de su mirada. Y hablando de la mirada, fue un personaje tan popular en su momento, ya os digo, a la altura de una estrella del pop, que incluso el autor de teatro español Muñoz Seca le dedicó en el año 29 este librito que tengo aquí encima, que se llama ¿Qué tienes en la mirada? Este librito de aquí. ¿Qué tienes en la mirada? Una comedia de Muñoz Seca. Muñoz Seca es famoso por la obra La venganza de Don Mendo, seguramente la conoceréis. Pues escribió una obra dedicada una obra cuyo protagonista era un hipnotista. Entendemos que se refería a Onofrov, y la obra se llama ¿Qué tienes en la mirada? Es una divertida obra porque el protagonista es un hipnotista que tiene tanta fuerza en la mirada que para ir por la calle, por ejemplo, pues tiene que ponerse gafas de sol para no ir deslumbrando a la gente. Típico de Muñoz Seca. El caso es que Onofrov, volviendo a sus espectáculos, tenía, aparte de conducir con los ojos vendados, aparte de la suerte de hipnosis, catalepsias, hacer pensar que la gente estaba en la selva, etc., tiene varios números que son también muy típicos de esa primera parte del siglo XX. Por ejemplo, la reconstrucción de un asesinato. Él se salía del teatro, era custodiado por varios espectadores, y en el patio de butacas se hacía una especie de teatro en el que un espectador hacía de asesinado, otro de asesino, y el otro guardaba el arma del crimen. Entonces, cuando llegaba Onofrov, simplemente valiéndose de sus habilidades psíquicas, pues detectaba quién era el espectador asesinado en la comedia, quién era el espectador, el asesino, el que había perpetrado el crimen, y quién era el que custodiaba, el que guardaba el arma del crimen. Bueno, esto es un esquema que se mantiene durante mucho tiempo porque es un efecto teatral pues muy, muy suculento para el público. Finalmente, considerar que Onofrov fue el primero que se enfrentó, digamos, a los médicos, porque los médicos reclamaban la hipnosis como algo propio, como técnicas propias. Pensad que cuando Onofrov empieza a hacer sus espectáculos, estamos hablando de 1880, sus primeros espectáculos, los médicos tienen la hipnosis, algunos médicos acaban de descubrir la hipnosis, por ejemplo, como analgésico. Antes no existía la anestesia, no existía el éter, no existía el formol, no sé, pues las cosas que se usan hoy en día como anestesia. Algunos médicos, como Bright, algunos hipnotistas habían descubierto que con hipnosis podían anestesiar a sus pacientes. Si recordáis, los que sois suscriptores de mi canal, el mismísimo profesor Max era hijo de un dentista que aplicaba las técnicas hipnóticas para sacar muelas. Entonces, en la época de Onofrov, pues muchos comités médicos de las ciudades por donde va exigen que Onofrov pues deje de usar sus artes hipnóticas para, digamos, desprestigiarlas en un escenario. Y esto es una cosa que es interesante porque todavía hoy sigue esa polémica. Todavía hoy hay médicos que piensan y psicólogos, psiquiatras, que piensan que la hipnosis pues no está para, entre comillas, arrastrarla por un escenario para que la gente se divierta. Es una opción como otra. La verdad es que creo
mi punto de vista es que pienso que se pueden hacer las dos cosas perfectamente. Se pueden hacer espectáculos de hipnosis en los que la gente se puede divertir muchísimo sin tener que hacer el payaso, porque no hace falta hacer el payaso, pero te puedes divertir comprobando una cosa que es inherente al ser humano. Todos los días nos hipnotizamos un montón de veces. Si no, los que sois suscriptores podéis ver vídeos en los que hablo de este tema. Casi cada hora nos hipnotizamos por un momento, por unos momentos. Entonces es una manera de acercar al gran público una técnica que está en nosotros. La hipnosis la podemos practicar nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar. Y por otro lado, entiendo que la hipnosis es suficientemente seria como para tratamientos de dolor, como para mejorar tu vida, para mejorar nuestra vida psicológicamente, en fin. Son tantas posibilidades que pienso que la figura de estos pioneros, bueno, pues entiendo la opinión de los médicos, pero también entiendo la opinión de estos primeros fascinadores que se dedicaron al mundo de la hipnosis y que gracias a ellos la hipnosis ha pervivido en nuestra época, porque hubo un momento que la hipnosis dejó de utilizarse para intervenciones médicas, se fue abandonando un poco en el olvido, y estos pioneros son los que han mantenido viva la llama de la hipnosis hasta que luego llegó la hipnosis ericksoniana, etc. Bueno, eso es una larga historia que ya contaremos en nuestro canal. Bueno, finalmente comentarte que escribió, aparte de estos dos libros, Onofrov muere en el 34, en el 36, no se sabe muy bien la fecha de su muerte, pero su nombre continúa en el tiempo, por una de estas casualidades de los magos y del teatro. Resulta que en los años 40 hay un mago, no hipnotista, un mago, que se llama José Torres. Y José Torres era un mago, pues imaginaros, en la España, creo que en Ibiza, sé que es en las Islas Baleares, pero no estoy seguro si es en Ibiza. José Torres era un mago en Ibiza, que empieza a moverse y empieza, pues, a hacer sus primeros espectáculos. Y llega a un pueblo de Ibiza y se encuentra con que tiene que poner carteles, pero no tiene carteles con su nombre, con el nombre que usaba en ese momento. Era José Torres, pero tenía un alias. El caso es que un empresario de un teatro de allí dice: mira, tengo estos carteles que pone Onofrov. Se ve que Onofrov había pasado por la isla en su momento, hacía 10, 20, 30 años, no sabemos. Y si se han quedado estos carteles. En los carteles no aparecía foto ninguna, solamente aparecía Onofrov. Y entonces este José Torres se apodera de esos carteles, empapela el pueblo donde iba a actuar con ese nombre, Onofrov, y empezó a usar Onofrov para su carrera artística. Así que es una manera de pervivencia del nombre de Onofrov, de la memoria de Onofrov, en un mago, en este caso en un mago. Y sé que hace poco en Barcelona también apareció un hipnotista de nombre Onofrov, pero que, bueno, hace un espectáculo, pues digamos, moderno, un espectáculo de hipnosis más o menos moderno. La verdad es que no lo conozco. Creo que no me dejo nada en el tintero. Ya os digo que me parece interesante la biografía de este hombre, porque es el primer hipnotista del que tenemos noticia bien documentado. En Argentina hay un montón de periódicos que recogen su peripecia vital, en Chile también, en México, en fin. Un personaje interesante. Te pido, por favor, suscríbete al canal, a que estás esperando, hay mucho contenido para ti, y seguiremos con esta historia de la hipnosis. Un suscriptor, creo que ha sido Edgar, me ha comentado que por qué no hacía un poco más atrás. Nos vamos a ir a los orígenes de la hipnosis, vamos a hablar de Mesmer, el mesmerismo, el primer hipnotista de la historia, bueno, el primer hipnotista de la historia moderna. Podemos hablar de James Bright, podemos hablar de Charcot. Vamos a hacerlo, Edgar, te voy a tomar la palabra. Vamos a dedicar un par de capítulos a los orígenes de la hipnosis moderna y espero veros en los próximos vídeos. Saludos y espero que os haya gustado. Ya sabes que esto es Hipnosis Funciona. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.